Hola, en este video vamos a resolver algunos problemas del capítulo 37 correspondiente a los patrones de difracción y polarización. Entonces empezamos con este que es el problema número 7. Nos dicen que un patrón de difracción se forma sobre una pantalla a 120 centímetros de distancia de una rendija de 0,4 milímetros de ancho. Entonces aquí es muy importante notar, ¿verdad?, cuántas rendijas hay. Aquí es una. Y nos dicen que la rendija es bastante pequeña, ¿verdad? Tiene un ancho de 0,4 milímetros y tenemos una pantalla que está a una distancia de 120 centímetros. Además, la longitud de onda es de 546,1 nanómetros. Entonces, acá nos piden calcular la intensidad fraccionaria I, entre I máximo, en un punto en la pantalla a 4,1 milímetros del centro del máximo principal. Entonces, recordemos que acá vamos a tener este patrón de difracción, ¿verdad? El patrón correspondiente a una rendija se gobierna por esta ecuación y la intensidad máxima es la intensidad en zeta igual a 0. ¿Ok? Digamos puramente a la altura de la rendija. Entonces, digamos acá, podríamos decir que aquí va a estar el máximo. ¿Ok? Ahí es donde está nuestra I máximo. Y de ahí lo que queremos es la intensidad, ¿verdad?, fraccionaria en un punto que está a 4,1 milímetros de ese centro. Entonces pongámoslo aquí, digamos, ahí, aquí este Y de 4,1 milímetros. Ahí queremos comparar la intensidad aquí con la que hay en el punto máximo. Entonces, recordemos que la ecuación, ¿verdad?, que gobierna aquí, como dijimos, la intensidad es esta. Ven que si fueran dos rendijas, entonces la ecuación sería esta de acá, ¿verdad? Pero como es una, entonces esta es esta. Vamos a traerla para aquí. Vean que acá necesitamos lo siguiente. Necesitamos el ancho de la rendija, que lo tenemos. Necesitamos la longitud de onda. Y necesitamos el ángulo donde queremos calcular esa intensidad. Entonces acá el ángulo sería este. ¿Ok? Y para calcularlo podemos darnos cuenta de lo siguiente. Vean que el tamaño Y es apenas 4,1 milímetros y la distancia entre la rendija y la pantalla son 1,2 metros. Entonces vean que es bastante más grande la distancia de la pantalla que esa altura. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este zeta es bastante pequeño. ¿Ok? Si la rendija estuviera más cerca de la pantalla, pues yo no podría decir que zeta es pequeño, ¿verdad? Y pues el análisis que voy a hacer en adelante no sería una aproximación no necesariamente muy buena, ¿verdad? Pero como aquí el ángulo es pequeño, recordemos que el ángulo, el seno del ángulo para ángulos pequeños es aproximadamente igual al tangente del ángulo. Y vean que tangente del ángulo es opuesto, que es Y, entre adyacente, que es L, ¿verdad? O la distancia desde la pantalla. Esto sería entonces 4,1 milímetros, pongámoslo en metros de una vez, entre 1,2 metros. Y esto nos da entonces un seno del ángulo de 3,417 por 10 a la menos 3. Ven que aquí lo que estoy haciendo es encontrando el seno directamente, ¿verdad? Ustedes también podrían encontrar el ángulo y luego meterlo aquí en la ecuación, también está perfecto. Y pues listo, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer la relación, ¿verdad?, de lo que me están pidiendo I entre I máximo.
Esto sería entonces el seno de pi por A por el seno de zeta. Ok, pero ven que el seno de zeta es esto. Dividido entre la longitud de onda en metros. Vean que aquí el seno es solo del ángulo. Ok, la longitud de onda no está dentro del seno, que eso es importante. Esto dividido entre pi por A por nuevamente el seno del ángulo entre la longitud de onda. Okay, y todo esto al cuadrado. Muy importante, recuerden acá que deben tener la calculadora en radianes, ¿verdad? Porque como aquí adentro tenemos parámetros físicos, ¿verdad? Pi, A, lambda, entonces esto, si lo ponemos en grados, no nos va a dar la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces tienen que estar en radianes. Y ya después de hacer este cálculo, esto ustedes pueden comprobar que nos va a dar 1,62 por 10 a la menos 2. Esa sería la relación entre la intensidad en este punto y la intensidad en el máximo. En este otro caso tenemos pues el problema 11 y nos dicen cuáles son las dimensiones aproximadas del objeto más pequeño en la Tierra que los astronautas pueden definir a simple vista cuando orbitan a 250 kilómetros sobre la Tierra. Nos dicen suponga lambda igual a 500 nanómetros y un diámetro de pupila de 5 milímetros. Entonces, recordemos que nuestra pupila, ¿verdad?, funciona básicamente como una abertura circular. ¿Ok? Y recordemos que hay un límite, ¿verdad?, de resolución, de tamaño de los objetos que nosotros podemos, digamos, distinguir. ¿Ok? Entonces, ese límite para el caso de abertura circular sigue aproximadamente el criterio de Rayleigh, ¿verdad?, que es que el zeta mínimo es igual a 1,22 por lambda entre D. Que entonces en este caso tendríamos 1,22 por 500 por 10 a la menos 9 entre el diámetro de la pupila, que es la abertura. Y esto entonces nos da un zeta mínimo de 1,22 por 10 a la menos 4 radianes. Ahora bien, entonces, ¿qué era la interpretación de esto? ¿Verdad? Esto lo que significaba es, si esta es la abertura, ¿verdad?, entonces para poder distinguir o resolver, digamos, el objeto con la luz que pasa sobre la pupila, el tamaño que él tenga, ¿verdad?, tiene que ser mayor a ese zeta mínimo, ¿verdad?, mayor o igual. Para un zeta más pequeño que este, ¿ok?, entonces ya el objeto no puede ser resuelto por nuestro ojo. Tenemos como esa limitación física, ¿verdad?, debido a las propiedades ondulatorias de la luz. Entonces, digamos que aquí está el ojo, ¿verdad?, y que el astronauta está viendo hacia la Tierra. Entonces, el zeta, ven que no es un zeta, es un zeta bastante pequeño, ¿verdad? Es una resolución bastante buena, digámoslo así. Entonces, si digamos que el astronauta entonces está, dice, a 250 kilómetros de la Tierra. Y digamos que el tamaño de ese objeto, vamos a ponerle, digámosle,
H, por ponerle alguna letra. Entonces, podemos aproximar más o menos que el tamaño de ese objeto, ¿ok? Es más o menos la longitud de arco formada, ¿ok? Por este sistema, ¿verdad? Aquí está el ojo, aquí está la luz que viene de sus extremos, ¿ok? Esta es la distancia. Y recordemos que la longitud de arco, ¿ok? Para un sistema va a ser igual al ángulo por el radio de geometría. Entonces, ese tamaño de ese objeto sería, yo le puse H, pero no es altura, ¿verdad? Es como más bien el tamaño de un lado a otro. Serían 250 kilómetros, que son de 150 por 10 a la 3 metros, por el ángulo, que tiene que estar en radianes, no puede estar en grados. Y eso nos da entonces un tamaño de 30,5 metros. ¿Okay? Entonces es como el tamaño, el largo que podría tener un objeto que está sobre la superficie de la Tierra para que el astronauta apenas, digamos, pueda ser capaz de distinguir que ahí hay algún objeto, ¿verdad? No significa que lo pueda ver perfectamente, ¿verdad? Ni mucho menos, pero por lo menos que pueda resolver que ahí hay algo. Este otro problema es el problema 18. Nos dicen que 3 líneas espectrales discretas se producen en ángulo de 10,1 grados, 13,7 grados y 14,8 grados en el espectro de primer orden de un espectrómetro de rejilla. Si la rejilla tiene 3660 cortes por centímetro, entonces, ¿cuáles son las longitudes de onda de la luz? Empecemos con esa parte, la parte A. Y bien, entonces, esto es una rejilla de difracción, ¿verdad? No tiene solamente un orificio, sino que tiene muchos. Y entonces la idea es que nosotros, por ejemplo, vamos a emitir luz hacia esa rejilla, ¿ok? De distintas longitudes de onda. Digamos que yo empiezo con cierta longitud, ¿verdad? Y obtengo cierto patrón, luego cambio y pongo otra longitud de onda, obtengo otro patrón y luego cambio otra longitud de onda y pongo otro patrón. Entonces aquí, digamos, nos dicen que para esas 3 longitudes de onda distintas se producen estos 3 ángulos para el espectro en primer orden, ¿verdad? Eso quiere decir para m igual a 1. Entonces, para rejilla de difracción, recordemos que la ecuación que gobierna esto es D seno del zeta brillante igual a m por lambda. Entonces, esta D es la distancia entre orificios o entre cortes. Básicamente, cuando nosotros nos dan aquí que hay tantos cortes por centímetro, si nosotros queremos D, basta con encontrar el inverso. Nosotros decimos, ok, en 1 centímetro hay 3660 cortes. Esto nos da 2,732 por 10 a la menos 4 centímetros. O de una vez en metros serían 2,732 por 10 a la menos 6 metros. Esa sería la distancia entre orificios. Están bastante cercanos entre sí. Entonces, tenemos estos 3 ángulos, ¿verdad? Donde se da el primer máximo, digamos, el máximo de orden 1. Entonces, vamos a despejar de esta ecuación. Vean que si yo quiero lambda, cuando m es igual a 1, lambda es igual a d por el seno del ángulo. Ok, entonces esto sería la d que tenemos por el seno de 10,1 grados. Ok, entonces esto nos daría 4,2
79 por 10 a la menos 7 metros. Y estos son 479 nanómetros. Sería la longitud de onda para el caso donde el zeta es 10.1 para m igual a 1. Y análogamente para los otros dos ángulos. Ahora tendríamos 2,732 por 10 a la menos 6, seno de 13,7. Esto ya pasándolo a nanómetros nos da 647 nanómetros. Y el último, igual sustituyendo el ángulo, nos da 698 nanómetros. Esa sería la parte A. Muy bien. Luego en la parte B nos dicen a qué ángulos se encuentran estas líneas en el espectro de segundo orden. Ok, entonces para m igual a 2, vamos a repetir, pero ahora vamos, lo que conocemos son los lambdas, ¿verdad? Son las tres longitudes de onda que acabamos de calcular. Y vamos a ahora encontrar el ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo esto en el otro, en la otra página. Ok, entonces empecemos con el zeta 1, ¿verdad? Tendríamos zeta 1 ven que espejando zeta, ¿verdad? Zeta es el arco seno de m lambda entre d. ¿Ok? Entonces esto sería para m igual 2, el arco seno de 2 por la longitud de onda, ¿verdad? Que acabamos de calcular, que eran 479 por 10 a la menos 7. Entre d, que era 2,732 por 10 a la menos 6. Y entonces este ángulo nos da, en radianes, nos daría 358 por 10 a la menos 1. Y si lo pasamos a grados, ¿verdad? Eso nos da 20,5 grados. Igual con los otros dos, ¿verdad? Sería m por lambda 2 entre d. Esto ya en grados nos daría 28,3 grados. Y el último, zeta 3, este nos daría aproximadamente 30,7 grados. Ok, entonces, importante, ¿verdad? Estos son, recordar que son los espectros de orden 2, ¿verdad? Para las tres longitudes de onda que tenemos, que yo les puse de subíndice 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero podemos ponerle A, B, C o cualquier nombre.